No puedo respirar, inevitable la evocación con aquel otro no puedo respirar que vimos hace un año en Estados Unidos. Duras imágenes de esta mañana, en estas que acabamos de ver, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional llevaron a cabo hoy un operativo sorpresa y prácticamente desbarataron la caravana de unos 200 migrantes que llegaron ayer al Parque Central de Mapastepec, en Chiapas. Se habla de más de unos 50 detenidos, aunque no hay una cifra oficial. Tendremos más sobre el tema en unos momentos. Buenas noches. No son pocos los migrantes que en los últimos 3 años han conseguido cruzar el territorio nacional solo para quedar atorados en la frontera norte. Y no son pocos los que además han quedado atrapados en el fentanilo, esa droga de la que tanto se habla, aunque no se sabe mucho. Humberto Padgett bajó a esa hiperrealidad en Tijuana. Sabemos que el polvo pasando de la aguja hipodérmica a la pierna descarapelada de Rafael contiene fentanilo, porque la mezcla es una sustancia blanca lechosa, muy distinta al lodo café al que asemeja la heroína barata utilizada por los adictos de este lado de frontera en Tijuana, una ciudad que puede causar sobredosis de realidad. Este hombre originario de Jalisco ya ha perdido las venas para pincharse. Entonces lo hace sobre el músculo, aumentando el riesgo de ocasionarse un absceso, a lo que puede seguir una infección, la gangrena y la pérdida de una extremidad. Esta es una de las explicaciones al gran número de personas postradas en sillas de ruedas alrededor del canal. El fentanilo es obtenido por completo en el laboratorio y es más adictivo. Es entre 50 y 100 veces más potente que el opio, el producto obtenido de la amapola, una flor cada vez más rara en las venas de los cientos de personas marchitándose a 100 metros de la frontera. Este es el canal de Tijuana, es una zona referencial desde hace muchos años del consumo de heroína. Últimamente, de acuerdo con lo que han podido establecer expertos en la ciudad, del contenido de las jeringas, es que ya no solo se trata de un producto obtenido de la tierra, de la amapola, sino de los laboratorios, que esto contiene fentanilo. A unos pasos de aquí, a la espera de una visa humanitaria, miles de migrantes centroamericanos y haitianos viven al borde del abismo. Pero para algunos de ellos ya es lo mismo haberse quedado a 100 metros de Estados Unidos o a 1.000.000 de años luz. Con todo respeto, ¿cómo está? La verdad. La verdad, sobre todo estoy bien porque puedo caminar, pero al ver mis compañeros y que están más gastados, están más golpeados, pienso y pienso cómo ando, nomás para droga, recoger botes, todo, reciclar todo eso y solo para la droga. ¿Cuánto tiempo tiene así, sabes? Tengo como 2 años. ¿De dónde viene usted? Yo me he quedado ¿Viene de Guatemala? de Honduras. De Honduras. ¿Y se quedó aquí estancado? Sí, la verdad sí. ¿Aquí empezó a inyectarse? Sí,
El fentanilo, la frontera norte, Tijuana, Baja California, y algunas de estas personas son migrantes, como veíamos a este hondureño. Mañana vamos a tener más de este recorrido de Humberto Padgett por esta región de Baja California. Por cierto, el martes, vamos a recordarlo, el martes el presidente López Obrador, cuando hablaba sobre la violencia en distintos lugares del país, incluido Baja California, se refirió así al fentanilo. Hay dos hechos, se están enfrentando grupos del crimen organizado. El otro hecho es la introducción del fentanilo. Tenemos todo un plan para eso. Desde hace cerca de un año tomamos la decisión de entregar los puertos a la Secretaría de Marina para controlar la entrada de droga, de contrabando, pero sobre todo de fentanilo. Tenemos todo un plan, dice el presidente López Obrador, para controlar la entrada de droga, en especial de fentanilo. ¿Cuándo comenzarán a verse los resultados? Sabemos que son casos muy complejos, muy difíciles de atacar, de enfrentar, no se diga de erradicar, pero tenemos todo un plan, dice el presidente de la República. ¿Dejaremos algún día de ver estas imágenes en Baja California? De acuerdo con cifras de la Cruz Roja de Tijuana, así se han disparado las atenciones por casos de sobredosis de droga. Ahí está la cifra, y es la Cruz Roja de Tijuana, de 264 casos hace un par de años, a cerca del doble en el 2021. Una cifra muy por arriba de la que se tenía en el 2019 o en el 2020. Mañana tendremos más de este trabajo de Humberto Padgett. Antes de seguir con la información del día, desde la tarde ha corrido la versión de que Julio Scherer renunció al cargo de consejero jurídico de la Presidencia de la República. Y aunque todo indica que así es, no hay al momento, 20 para las 11, no hay al momento una versión oficial de esa renuncia. No la hay por parte del gobierno, no la hay por parte del propio Julio Scherer, una de las figuras centrales del gobierno y un leal acompañante de Andrés Manuel López Obrador, cuando menos desde los tiempos en que López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, 2003, 2004. Muchos años juntos. Vamos a regresar al tema de Julio Scherer más adelante. Hoy le preguntaron a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, sobre estos hechos ocurridos ayer afuera del Congreso de la Ciudad de México y que vimos, cronicamos aquí. Le preguntaron sobre la exigencia de la oposición para que destituya a Martí Batres, que lo quite como secretario de gobierno en la ciudad por estos hechos. Claudia Sheinbaum respondió. No hay razón alguna, ninguna razón. Yo más bien de veras pienso que no podemos hacer de la política un circo, que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por la ciudad, por los habitantes de la ciudad. No hay razón alguna para separar de su cargo a Martí Batres, a quienes los opositores están responsabilizando de haber rodeado el Congreso de la ciudad con vallas, con policías para impedir el paso de los alcaldes, y en esos choques se lastimó, se cortó Lía Limón, quien dentro de un mes asumirá como jefa, como alcaldesa, ahora son alcaldes, como alcaldesa de Álvaro Obregón. Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, exigieron también una disculpa pública a Claudia Sheinbaum. Estuvieron acompañados por la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México y ahí la propia Lía Limón dijo esto.
¿La denuncia sí la vas a presentar? Sí, claro que la voy a presentar. ¿No hay para cuándo? No, espero tenerla hoy lista y poderla presentar hoy lista y poderla presentar hoy. La están preparando, pero sí, claro que la voy a presentar. Estoy viendo también los tiempos legales, pero por supuesto, sin lugar a dudas, y además con todos mis compañeros alcaldes que ya también lo expresaron aquí. Bueno, se supone que el jueves y el viernes Claudia Sheinbaum se reunirá de manera individual con cada uno de estos alcaldes que ganaron en junio y que van a gobernar partes de la ciudad y que no ganaron con las siglas de Morena. En otras cosas, hace un mes vimos esta imagen, la agresión que la madrugada del 31 de julio sufrió un joven, Luis Miranda Barrera, hijo del ex secretario de Desarrollo Social, muy amigo del presidente López Obrador, hijo de Luis Miranda Nava. El joven discutía con un hombre en el estacionamiento de la plaza comercial Arcos Bosques, esto en la zona de Bosques de las Lomas, Coajimalpa, Ciudad de México. Lo golpearon, cayó así, una agresión. Y todavía noqueado el agresor lo pateó, como veíamos, lo pateó en la cabeza. El agresor fue identificado como Javier Linder y pues un mes después no ha sido detenido. Vean cómo se regresa, lo patea, qué cosa, lo mandó al hospital. Luis Miranda reapareció hoy en Twitter, mandó este mensaje. Dice: a un mes del penoso y cobarde acto cometido contra mi persona, agradezco a todos los que me han demostrado su cariño, empatía y solidaridad. Sus mensajes me levantaron anímicamente. Luis Miranda informó también que se va a reincorporar a sus actividades como asesor del Senado y delegado del Partido Verde en Toluca, que lo va a hacer bajo indicaciones médicas, pero Luis Miranda está recuperado. Mañana a las 10, aquí en esta pantalla en Imagen Televisión, usted podrá seguir la transmisión del mensaje que va a dar con motivo del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Por cierto, ayer el presidente presentó un nuevo libro, un libro que escribió, lo presentó apenas ayer. El libro se llama A la mitad del camino, libro de análisis y de revelaciones. Imagínense si yo me dedico a quedar bien con los de arriba, me convierto en un sirviente de los potentados. Allí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña me dijo de que se sentía traicionado. ¿Se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas? Esta confesión es parte de las revelaciones que el presidente López Obrador hace en su libro A la mitad del camino, en el capítulo dedicado a los opositores. Al compartir la queja de Peña Nieto, el presidente López Obrador concluye que la ingratitud es un distintivo de los potentados. En su clasificación sobre lo que llama la oligarquía, señala que hay empresarios prudentes, respetuosos de la investidura presidencial, sin apasionamientos electorales, mientras otros, de menor monta, actúan con carga ideológica conservadora. Y entre los opositores, desmenuza a la prensa conservadora y a los que llama intelectuales del antiguo régimen. Dichos y personajes de la conferencia mañanera, pero también novedades de lo que fue, por lo que estas páginas relatan, la exitosa relación telefónica con Donald Trump, 10 conversaciones y los conflictos desactivados, aranceles por migrantes, el pacto de nunca hablar del muro, la sugerencia del estadounidense de pagarlo con las comisiones de las remesas y cuando el presidente mexicano le contó de los túneles fronterizos, consiguiendo la carcajada de su interlocutor y una especie de rendición. ¿Y cómo lo convenció para no calificar a los narcos mexicanos como terroristas? Relato de la sorprendente relación con el expresidente, López Obrador da a conocer la carta que desde Estados Unidos le envió el general Salvador Cienfuegos, calificando de arbitraria, injusta y humillante su detención, y rechazando haber cruzado palabra con algún criminal.
Y cuenta lo bien que se portó su amigo de la Casa Blanca en plena campaña por su reelección, consiguiendo el expediente del exsecretario de la Defensa Nacional que la DEA le había armado y posteriormente su liberación. Libro de revelaciones. Según el libro, la relación no solo fue buena con Donald Trump, sino también con otros mandatarios. Esto revela. A la mitad del camino revela también cómo Vladimir Putin le ofreció enviarle un equipo de especialistas y orar por él cuando enfermó de COVID. Incluye la relatoría antes secreta de los elementos de la Defensa Nacional que protagonizaron la misión Bolivia, que según Evo Morales le salvó la vida después del golpe de Estado. Y un amplio paréntesis de cómo se reconcilió con Fidel Castro, superado el tema de Carlos Ahumada, que había encontrado protección del gobierno cubano por así convenir al expresidente Carlos Salinas. En sus 319 páginas, a la mitad del camino registra desde la broma de Kamala Harris sobre cómo vender el avión presidencial hasta el asesinato del exfuncionario peñista Alfonso Gamboa como ejemplo de la ambición del viejo régimen, pasando por un detallado análisis del conservadurismo de las clases medias que, según el libro del presidente, encuentra su mejor ejemplo en la alcaldía Benito Juárez y en Guanajuato. ¿Tengo garantías? ¿Así? ¿Con los de arriba? Que yo invite a Krause aquí al Palacio a comer, a Aguilar Camín, a miembros destacados de la sociedad civil, la señora Dresser, Claudia X González. ¿No? Ya la hice. No. No. Porque no somos peleles, títeres de ningún grupo de potentados. Somos libres. Por la mañana hablamos con el coordinador de los senadores de Morena, con Ricardo Monreal. Nos dijo que está enfocado en su trabajo en el Senado, pero que él mantiene su aspiración, que él quiere y que él buscará ser candidato a la presidencia de la República en 2024. No me autoengaño, pero creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena que a pesar de no ser preferido y de ser excluido, puedo dar mejores resultados. Aunque no tenga detrás de mí un aparato, tengo mi convicción, mis ideales, mis principios. Y en su momento los habré de expresar públicamente, pero deseo que sea en Morena, ganar a la buena dentro de Morena. Y en ese propósito estoy, sin apartarme de él, sin pelearme con nadie. Y seguramente consecuencia del alto número de contagios que se dieron en las 2 últimas semanas, la cifra de personas muertas por COVID sigue siendo muy alta, 835 reconocidas por la Secretaría de Salud, con lo cual el total aceptado, reconocido por la Secretaría de Salud, más el reconocido por el Registro Civil, eleva la cifra a 391,352 mexicanos muertos por COVID. Donde ya se ve, y qué bueno, un descenso es en el número de contagios, 11,146 en las últimas 24 horas, nada que ver con los más de 20,000 de hace un par de semanas. Hoy se informó que se rebasaron las 11 millones de vacunas recibidas en México en un evento organizado en la Cancillería. El secretario, Marcelo Ebrard, dijo que conseguir vacunas es en esencia salvar vidas. El canciller agradeció la colaboración de todas las instancias del gobierno, así como de organizaciones civiles, del sector privado, de todos los que han participado para poder adquirir estas vacunas, y aseguró que 100 millones de vacunas han llegado a México, algo que muy pocos creían, algo que hace no mucho parecía imposible. Aquí está representado Pfizer, AstraZeneca, CanSino, todas las
que nos han acompañado, porque no podríamos tener las 100 millones de vacunas sin ellas, sin ellos. En México se está produciendo se están envasando o produciendo ya millones de vacunas. Aquí está Leomón. Alfredo, muchas gracias por todo el esfuerzo que han hecho y tu personal, que nos han entregado más de 25 millones ya de dosis de AstraZeneca. Y en efecto, con el cargamento de 4,5 millones de vacunas AstraZeneca que se recibió hoy, se llegó a un total de arriba de los 103 millones de vacunas, pero de acuerdo con la Secretaría de Salud, solo se han aplicado 84, 85 millones. Preguntamos, y perdón por parecer discos rayados, ¿en dónde están las vacunas recibidas pero no aplicadas? ¿En dónde están esta noche 18,350,222 vacunas? ¿Cuántas de esas deberían estar ya en los organismos de los mexicanos? Y aquí tomamos la frase de Marcelo Ebrard, de que vacuna es vida. La cifra, por cierto, no ha cambiado en las últimas semanas. Vamos a ver este dato en pantalla. Hoy hay 18 millones de vacunas no aplicadas. El 24 de agosto eran más de 15 millones. El 10 de agosto la cifra era prácticamente la misma de hoy. El 21 de julio fue la más alta, 21 millones. El 13 de julio, hace mes y medio, eran 16 millones. ¿En dónde están? ¿Por qué este desfase? Bueno, ¿cómo va el ritmo de vacunación? Pues sigue ahí en torno del 500,000, un poquito más de 500,000 de vacunas en el promedio de 7 días, que es el que llevamos aquí noche con noche. Kimberly. Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Vamos a hablar del doctor López-Gatell, porque en la mañana se refirió al tema del regreso a clases y dijo que el COVID-19 es una causa de mortalidad muy baja en los menores de edad comparado con otras causas. También dijo esto. Seguimos con el plan de vacunación y estaremos muy atentos, desde luego, que con el inicio de la escuela no haya brotes. En caso de haberlos, desde luego, están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber en escuelas para que esto no pudiera salirse de control. Y hablando del regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública ofreció datos de cómo estuvo el primer día de clases presenciales. No son los datos que las autoridades esperaban. Nosotros queremos el 100%, la verdad, de lo que es la apertura. Pero va a ser posible. Sin embargo, exactamente, estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un 90%. La expectativa era que el 90% de las 261,000 escuelas públicas de nivel básico en el país abrieran sus puertas. Así lo dijo la semana pasada Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública Federal. La realidad la ajustó a la baja. Solo 119,467 escuelas abrieron según cifras oficiales presentadas hoy, es decir, el 45.7%. 30 estados iniciaron ayer el ciclo escolar 2021-2022. Una vez más, según la cifra oficial, solo Baja California Sur y Sinaloa no lo hicieron por los efectos del huracán Nora en sus territorios. La semana que viene podrían unirse al concierto nacional. Sobre el número de alumnos que volvieron a sus escuelas, la cifra preliminar dada a conocer hoy por la propia secretaria Delfina Gómez es de 11,426,000 estudiantes. ¿Es mucho o es poco? 45.7% de toda la matrícula, casi la mitad de los 25 millones de alumnos en preescolar, primaria y secundaria. Esta semana, advirtió la Secretaría de Educación Pública, se estarán confirmando estos datos y se sabrá en definitiva si el miedo al coronavirus paralizó la intención de regresar a clases o motivó una nueva normalidad escolar. Y ya veíamos al inicio del programa lo que pasó con la primera caravana de migrantes que llegó ayer a Mapastepec. La segunda caravana, que hasta anoche estaba en Huixtla, siguió avanzando. Son unos 300 migrantes que caminaron 2 tramos. Por la mañana siguieron hasta el municipio de Escuintla, donde tomaron un descanso.
Más tarde siguieron su trayecto con todo y la lluvia. Este grupo no se encontró con ningún retén de la Guardia Nacional o autoridades migratorias y tras caminar más de 60 kilómetros todo el día, esta noche ya están en la comunidad de Ulapa. En lo que va de 2021, el Instituto Nacional de Migración identificó a más de 34,000 niños migrantes indocumentados en México, algunos solos, otros acompañados. Esto es el triple en comparación con 2020, cuando se contabilizaron 11,703 menores. Por cierto, que agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y policías estatales de Nuevo León rescataron a 327 personas migrantes, entre ellos unos 120 menores de edad. Estaban ocultos y hacinados en una casa en el municipio de Cadereyta. ¿Todos ellos esas personas juntos, que están ahí en pantalla? Ciro. Y la cantidad tan alta de niños, todos en Nuevo León. No tenían agua, no tenían alimentos, estaban en condiciones totalmente inhumanas. Vamos a otras cosas, porque anoche hablábamos de la búsqueda de una joven de 19 años, Ana Karen. Ella el domingo fue arrastrada por la lluvia de la colonia La Presa en Tlalnepantla. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó hace unas horas que el cuerpo de esta joven ya fue localizado en la presa Endó, en el municipio de Tula, a unos 80 kilómetros de distancia del lugar donde fue arrastrada por la lluvia. Su familia está en el municipio público de Tula, ahí reconoció el cuerpo de la joven. Ana Karen viajaba en una motocicleta con otro joven el domingo cuando fueron arrastrados por la lluvia. El acompañante logró sobrevivir porque se sujetó a un árbol. Y bueno, por el paso del huracán Nora en el Pacífico, el gobierno de Sinaloa solicitó la declaratoria de zona de desastre en 7 municipios. En todo el estado se contabilizaron 28,400 damnificados. El huracán dejó 7 puntos incomunicados de la red de carreteras. Uno de esos puntos es la autopista Culiacán-Mazatlán, que está cerrada por el derrumbe de un puente e inundaciones en varios tramos. Ahí se ve una kilométrica fila de camiones de carga que están esperando a que reabran esa carretera. Y en Michoacán también solicitaron declaratoria de emergencia para 5 municipios. Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Aquila también tuvieron severos daños en viviendas, puentes, carreteras. Estas son imágenes del derrumbe de un puente en el municipio de La Huacana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la línea 12 del metro. Van a ser 4 meses. El viernes se cumplen 4 meses pues del desplome de un tramo de la línea a la altura de la estación Olivos, donde murieron 26 personas. Claudia Sheinbaum dijo que todas las empresas que participaron en la construcción de la línea han decidido participar en el proceso de refuerzo y rehabilitación. ¿En qué consiste esto? Se calcula que los trabajos van a durar 12 meses, veremos qué es lo que se tiene que hacer. De acuerdo con el Comité Técnico Asesor, es necesario reconstruir el tramo que colapsó. El resto de los tramos, todos deben reforzarse. También se deben reforzar todas las columnas. ¿Cómo lo van a hacer? Y recomiendan además una inspección aleatoria de las soldaduras en las traves. También hay recomendaciones para el tramo subterráneo. Se debe cambiar la vía en 7 curvas. Todas las vías se tienen que renivelar. Hay otras recomendaciones como reparar filtraciones, establecer un sistema de bombeo eficiente para las zonas que se inundan. Se recomienda renivelar las vías del tramo elevado. Pues interesante, pero ¿lo van a hacer en 12 meses? Para principios de septiembre del próximo año va a estar corregido, seguro y funcionando toda la infraestructura de la línea 12 del metro. Difícil. El Banco de México mejoró sus expectativas de crecimiento de la economía para este año. La nueva estimación está en 6.2%, mientras que las reservas, vamos a ver, pero esperemos que así sea. Mientras tanto, las reservas internacionales alcanzaron su máximo histórico. Llegaron a $205,000 millones de acuerdo con el Banco de México. Hay que acordarnos, Ciro, esto incluye el dinero del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero cifra que seguramente mañana el presidente López Obrador va a resaltar en su informe de gobierno. A las 10 de la mañana lo estaremos viendo, Ciro. Gracias, Kimberly. Antes de irme, recordarás que en mayo Estados Unidos degradó la calificación de la seguridad aeroportuaria en México de 1 a 2 por no cumplir con los estándares internacionales.
Hoy el canciller dijo que se espera que el primer semestre del próximo año se recupere la calificación. ¿Pero no que iba a ser a finales de este año? Pues ahora va a ser el primer semestre del próximo. La primera vez que pasó esto fue en 2010. Ahí México se tardó 4 meses en recuperar la calificación. Ahora, por lo menos, con la proyección del canciller, van a ser 7. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias. Vamos a una pausa, pero antes, Javier. Ciro, regresamos con el mejor día de México en los Paralímpicos. ¿Cuántas medallas? Y se mantiene la incógnita. ¿Podría llegar mañana Raúl Jiménez? Esa es la versión oficial. Regresamos con esas historias. Pues lo veremos. Y regresamos con la salida de Julio Scherer del gobierno. Salida 11:05 de la noche. Todavía no confirmada, pero regresamos con eso. Termina el día sin que se confirme la renuncia de Julio Scherer como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Decíamos al principio del programa que todo indica que, en efecto, Scherer se irá del gobierno, pero ni el gobierno ni Scherer han confirmado la salida. Quizá lo haga mañana el presidente López Obrador durante su informe de gobierno o después del informe. Como sea, todo indica que se iría del gobierno un artífice de la Cuarta Transformación. Se iría el abogado que le dio sustento al andamiaje de reformas, decretos, acuerdos y ajustes legales. Se iría el gran negociador, el consejero al que el presidente solía escuchar, el colaborador que, dicen, no titubeaba en expresarle al presidente lo que él consideraba que estaba mal en el gobierno. Scherer fue un compañero de López Obrador en aquellos años en que a no muchos les resultaba atractivo serlo. Scherer, un hombre que, sin dejar de ponerse al servicio del proyecto, nunca dejó de tener pensamiento propio. Si se confirma la noticia, dejaría el gobierno uno de sus más grandes, uno de sus mejores activos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.